la técnica del desvasado y el herraje, un poco hablando de lo que Raúl hacía mención hoy. Bueno, yo creo que en la presentación de la cátedra lo dijeron. Mi nombre es Germán, capaz que la mayoría me conozca de la facultad, soy docente de la Facu, doy clase en patología quirúrgica y en la guardia de grande. Bueno, volviendo a la clase de teoría del desvasado y el herraje, en la actividad que nosotros realizamos, no es un tema menor lo que es el herraje. La mayoría de los caballos, tanto de competencia y de adiestramiento o de paso, se herran. Hay una industria gigante detrás del herraje, hay 2 o 3 empresas muy grandes a nivel mundial que se dedican a hacer herraduras convencionales, a forjarlas, y después está el oficio del herrador, que es quien las lleva a cabo el tema de lo que es el desvasado y el herraje. ¿Sí? Bien, déjenme acomodar un poco esto. Bien, para hablar un poquito de anatomía, que ya lo hicieron con el doctor Signorini. Recuerden que esto es un poco de anatomía del casco, ¿sí? Tenemos uno de vista lateral y uno de vista inferior de lo que es el casco en sí. El casco, básicamente, en vista de perfil, se pueden diferenciar entre 3 y 4, cuatro partes, perdón. Uno es la pinza, la parte más anterior del casco, que es esta, ¿sí? Muy importante para evaluar lo que son ejes podofalángicos. Los hombros, o cuartas partes, muchos autores la reconocen como una sola parte, pero es importante saber la diferencia entre hombros y cuartas partes, y la parte de los talones, ¿sí? Esto como vista lateral. Después tenemos un borde coronario, que es muy importante a la hora de colocar una herradura y de ver las presiones que tiene el casco, ¿sí? El borde coronario representa o nos hace ver, por lo menos a los que erramos, qué está diciendo la parte más inferior del casco con respecto a las elevaciones que surgen en los bordes coronarios, ¿sí? Mayormente vemos elevaciones de bordes coronarios a nivel en la unión entre las cuartas partes y el talón, a nivel del borde coronario. Eso nos indica depresiones, ¿sí? Muchas veces son elevaciones a este nivel que nos hacen pensar que hay mucha presión en ese talón o en esas cuartas partes, ¿sí? Y bueno, luego tenemos lo que es la pared o muralla en toda la circunferencia del casco. Viéndolo desde abajo, bueno, básicamente lo que hablaron con Raúl, tenemos lo que es todo lo que es palma, ¿sí? Suela, de formas semilunar, que se llama, ¿sí? Una línea blanca, ¿sí? O línea alba, que se le llama, la unión de la palma con la muralla. Tenemos un borde de la pared, ¿sí? Que es donde va sentada la herradura, más o menos unos entre 5 y 6 milímetros. Después tenemos lo que son las barras, ¿sí? Las barras son parte de la muralla que se imaginan hacia la parte de la palma, ¿sí? Son muy importantes tener en cuenta las barras. Muchos chicos que erran o desvasan las sacan, ¿sí? Las tratan de sacar. La barra es una estructura que tiene que tener contacto con el piso junto con la ranilla y parte de la suela. Bueno, la ranilla está conformada por una laguna o un surco central y lagunas o surcos laterales, ¿sí? Bien, un poquito lo que es un plano sagital del pie. Tenemos todas las estructuras anatómicas que ustedes las estudiaron para primer año. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque es realmente importante el casco, ¿sí? Que recubre muchísimas estructuras a nivel del dígito del dedo. Le surge un tema de protección, ¿sí? A lo que es las laminillas sensibles y la tercer falange.
Acuérdense que dentro del casco hay 3 estructuras sinoviales, ¿sí? Una es llega hasta el nivel, la bolsa podotroclear, que es una estructura sinovial, la articulación propiamente dicha interfalángica distal, ¿sí? Y la vaina gran sesamoidiana que llega hasta este nivel. ¿Se entiende eso? Eso está dividido, representado por un ligamento que se llama ligamento T o ligamento I, lo van a encontrar de alguna de las dos maneras, que están más o menos a este nivel, ¿sí? Las 3 estructuras sinoviales, bueno, se cree que pueden tener contactos entre sí, mayormente lo que es la articulación y la bolsa podotroclear, no así la vaina gran sesamoidiana que llega hasta este nivel. Eh, Mayormente la puse para que ustedes representen a qué nivel de estructura estamos hablando, ¿no? Bien, esta diapositiva la puse para hablar y para entender las distintas, los distintos suelos o los distintos ambientes que puede soportar el casco. Fíjense en un caballo no sé, debe ser algún desierto del mundo, supónganse el Sahara, con 50, 60 grados Celsius a ese nivel, imagínense en la arena a qué temperatura está, ¿no? Y el caballo tranquilamente anda caminando, soportando un suelo arenoso y una temperatura extrema, ¿sí? El casco es una estructura, sí, es una estructura muy particular. eh, Hay muchos filetes nerviosos que llegan hacia el casco y dan una información certera de lo que está pasando o lo que está representando en el ambiente al caballo. Hay distintos, tanto mecanorreceptores como nociceptores en el casco. Eh, Algo habló Raúl, no siendo tan específico de lo que es las presiones que ejercen. eh, Donde más presión y más uso hay, el casco lee eso y hay más crecimiento, ¿sí? Hay un estímulo de más crecimiento de las laminillas y se compensa lo que es el uso y el desgaste. Eh, Bien, y por otro extremo, un caballo, no sé, en el sur de la Argentina, y fíjense en hasta dónde tiene la nieve. Tranquilamente no hay un congelamiento de los cascos, no, el sistema vascular es muy diverso y muy inteligente para hacer venoconstricción o venodilatación según en el ambiente y y los suelos que el caballo anda. Eh, es posible ver en la zona donde trabajamos, ver distintas, no sé si conformaciones, pero estructuralmente el casco, supónganse en la zona de Córdoba, bueno, el Nico trabaja más para allá, que son ambientes más secos, más áridos, norte de Córdoba, Catamarca, La Rioja. No es lo mismo un casco en una zona húmeda como Misiones, Entre Ríos, eh, mismo Santa Fe, ¿no es cierto? Hoy hablaba algo Raúl del grado de hidratación del casco. Es sumamente importante para el crecimiento de los túbulos del casco. Un casco bien hidratado crece a un ritmo normal de entre 8 a 10 milímetros en 30, 35, 40 días. No así un casco deshidratado que los crecimientos eh, son aún menor, se vuelven más rígidos, más quebradizos, ¿sí? Bien, un poco para ver cuál fue la evolución del caballo. El caballo fue el caballo ha evolucionado y ha hecho dos grandes cambios, ¿sí? A lo largo de la historia. Desde la época del, bueno, este Gilacoderium, que era un espécimen de no más de 60 centímetros de alzada, que vivía en zonas de arbustos o selvática, las grandes modificaciones que se hicieron a lo largo de la historia hasta llegar al Equus, al caballo doméstico, fueron la dentición, especialmente las muelas, ¿sí? De comer hojas o de ramonear hojas, dicen los libros, a ser un caballo de praderas que come gramíneas, ¿no?
y el otro gran cambio que hizo fue de pasar de tener cuatro de 4 dedos a un solo dígito, ¿sí? ¿Se entiende? Ese fue el gran cambio. En las etapas evolutivas, bueno, al que le interese un poco el tema o quiera dedicarse un poco a esto y le guste la lectura con respecto a esto, se va a dar cuenta que el caballo, básicamente todos los autores coinciden en esto, el caballo es un depredador, perdón, es una presa que toda su evolución fue para poder correr y poder disparar de los predadores. Ya alguna vez lo van a leer, la posición y el tamaño de sus ojos, el mismo aparato respiratorio, bueno, y no tuvo ajeno así la evolución con respecto a los miembros, ¿sí? Esto le sirve al caballo para correr, para ser un gran corredor eh, y a grandes distancias, ¿no? Ya van a ver cuando vean un poco, les guste lo que es el sistema respiratorio y cardiovascular, es un animal único en ese sentido. Pero bueno, la diapositiva era para que entiendan más o menos cómo fue la etapa evolutiva y hacia qué evolucionó el caballo. Bien, hablando un poco de historia de lo que es la domesticación del caballo y con respecto al herraje, más o menos el caballo se cree que se domestica ahí por los 4000 a.C., ¿sí? Y las primeras evidencias de una herradura o de poner un acero en los cascos, se habla más o menos del 3500 antes de Cristo, ¿sí? Tubal-Caín, que fue uno de los primeros herreros que cita la Biblia, por ahí sí, búsquenlo y lean la historia de vida del tipo, fue uno de los primeros que diseñó una serie de artefactos que en esa época no eran herraduras para ponerla a los caballos, ya que en esa época se cree que los caballos o los ejércitos en ese tiempo recorrían grandes distancias, las complicaciones eran siempre las mismas, de desgaste excesivo y bueno, pérdida de caballo y pérdidas de las guerras. Las evidencias claras se notan ahí por el 500 a.C., donde sí hay restos de herraduras forjadas y que han sido clavadas en un casco del equino, ¿sí? Y lo importante acá es saber que más o menos en el siglo XII, bueno, esto es anecdótico, una forma de pago y suerte ahí en el siglo XII en Inglaterra, pero nada más que eso. Y la industrialización de lo que fue hacer una herradura y hacerlas en serie y poder errar a esos ejércitos en esa época, se habla más o menos del 1800. Pero bueno, lo importante es que a usted, como por ahí me impactó a mí o a los que nos gusta esto, fíjense en el año que se cree que ya se hacía el acto de errar, ¿no? De colocarle un acero entre el suelo y el casco del caballo. Básicamente eh, todo hace referencia a lo mismo. En esa época se recorrían grandes distancias en zonas muy áridas y tenían pérdidas de caballos por el excesivo desgaste, ¿no? Bien, estas son un poco de las herraduras de la época. Esta es una herradura que tiene alrededor de 1500 años antes que esta. Fíjense en lo que es. Esta ya un poco más forjada, ¿sí? Si nos ponemos a ver, o a quien le gusta el tema, no casualidad que hicieron la herradura así, ¿sí? Hay uno de los talones medial con respecto al lateral que no es igual, ¿sí? No son iguales en el caballo natural, y fíjense en esta lo mismo, ¿sí? El talón medial tiende a ser más recto, menos cóncavo como el lateral, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo vamos a hablar más en detalle. Bien, rebajado y errado para el equilibrio y la salud del casco, ¿sí? Algo habló... sí, perdón. Sí, no, que si bien tiene, acá hay una pregunta, que si bien el caballo tiene la capacidad de resistir ambiente frío sin que se le congelen los cascos, si permaneciera mucho tiempo en esa condición, si no se compromete el desarrollo o crecimiento del casco.
Sí, mira, yo te cuento un poco de lo que uno lee, porque no tengo experiencia de andar mucho en ambientes áridos o ambientes húmedos o ambientes fríos. Eh, sí, sí puedo ver que en los ambientes húmedos el casco tiene una tasa de crecimiento un poco mayor, ¿sí? Se nota que hay un crecimiento un poco más, la tasa de crecimiento un poco más elevada que en los caballos que están en un piso árido. Eso lo ven en los clubes hípicos. Un caballo que está en una cama medianamente húmeda y está bien higienizado, los cascos crecen, no así el que está en el piquete y se entran a poner quebradizo, se gastan o crecen menos, pero no sabría con precisión decirte si un caballo en el Sahara o en el sur, en la Antártida, tiene una tasa de crecimiento igual. Sé que no se modifica para nada, hay muy poca modificación de lo que es el sistema vascular a nivel del casco en esa clase de ambiente. Sí hay algunos estudios con respecto a lo que es, esto para entrar más en detalle, en lo que es la laminitis, que seguramente después lo va a dar el Nico, con respecto al frío, ¿sí? Eh, Claro, hay muy, no, perdóname, lo de la laminitis tiene que ver con ese leve descenso en la temperatura que llevaría a una menor actividad de la actividad enzimática, de la mieloproteinasa y todo eso, no por otra cosa. A bien, nivel del pero casco, no, yo sé no, un lo poco que más quiero hacer, otro lío. bien, Pero no, sí, decime, sí, decime. nada, que decía, los pasan temporadas de invierno entera en la nieve los caballos sin problema. O sea, si bien puede llegar a afectarse un poco la actividad enzimática y eso, hay animales que están todo un invierno en la nieve y no pasa nada. No, por supuesto, hago referencia de que cuando lo lean por ahí, los cambios muy bruscos de temperatura, no hay una vasoconstricción exagerada del casco, ni mucho menos. Es un sistema espectacular. Al que le gusta esto y se pone a leer y a ahondar en el tema, te das cuenta que eh, es un organismo más del cuerpo, por todo lo que lee y por todas las representaciones que hace, ¿no? Es más, para hablar un poquito y ustedes se den cuenta de lo que es el casco y el sistema vascular dentro del casco, eh, todas las repercusiones a nivel orgánico del caballo están representadas a nivel tanto hormonal como celular en lo que es la estructura córnea y las láminas, ¿no? Bien, bien, ¿qué hacemos? La pregunta es siempre la misma. ¿Cómo evaluamos un caballo para poder errarlo? Eh, es muy común que cuando vamos a errar un caballo, no lo miremos caminar. ¿Sí? Sacamos la herradura, hacemos una limpieza de palma, ¿sí? Con la tijera cortamos todo el contorno de muralla que ha crecido, lo miramos así y lo erramos, ¿sí? Eso es muy común hacerlo. Y los análisis para errar un caballo son tanto estático, ¿sí? Paradito, como está parado el caballo zaino ese, el negro, como dinámico, como se ve estas personas mirando un caballo cómo se desliza, ¿no? ¿Sí? Fíjense esas son las dos maneras de evaluar para colocar una herradura. Hoy Raúl habló un poco de lo que son los efectos de aplomo, tanto el izquierdo como el estevado, ¿sí? Y él dijo que el 80% de los caballos son izquierdos. Es verdad eso, y es verdad también que al tener el casco entre el piso y el casco hay un objeto que es de acero, que no se gasta, la presión existe. Al haber presión, hay crecimiento. Donde más presión hay, el casco lee eso, no sé si receptores y los receptores del casco leen eso y hacen que la tasa de crecimiento sea más.
Cuando los chicos que erran gastan de forma pareja, no se dan cuenta de eso y gastan de forma pareja, el casco se desnivela, ¿sí? El casco se desnivela. Por eso esta diapositiva es realmente importante. Fíjense en este caballo acá, no sé si se ve la pluma, cómo del miembro, cómo se nota que va a apoyar antes el talón medial que el lateral. ¿Se nota eso? Bueno, esas cosas hay que verlas, hay que leerlas. Después tiene un apoyo sincrónico de los talones y vuelve a tener en la segunda fase o tercera fase del apoyo en este caso. Déjenme ver acá. Bien, acá la chica está haciendo, no, un muchacho, el muchacho está haciendo correr un caballo y acá hay una serie de gente que está evaluando cómo el caballo se desplaza. Pero es realmente importante que ustedes vean, ustedes sepan, se van a recibir dentro de un par de años y le va a tocar ver algún caballo con alguna claudicación. Es importante que sepan esto, ¿sí? Y que sepan cómo son las tasas de crecimiento con respecto a la presión y desgaste de un caballo natural, y que no se olviden de que los caballos que están errados tienen una estructura que es de acero que no se gasta. Si bien nosotros podemos leer la herradura, ¿sí? El veterinario cuando va a evaluar un caballo lee dónde está el desgaste de la herradura, mayormente están gastadas en pinza, bueno, tratamos de corregir eso. Hay un talón que gastó más porque se ven las cabezas de los clavos más gastadas. Bueno, eso también es sumamente importante evaluarlo. Pero para que a ustedes les quede claro, las determinaciones al errar un caballo son tanto estáticas, ¿sí? Que ya vamos a ver un poco lo que es el eje podofalángico visto de perfil y de frente, eso es una valoración estática, como dinámica, ¿sí? Cómo apoya los talones, en qué tiempo los apoya, si es izquierdo, si es estebado, ¿sí? Eso es sumamente importante a la hora de hacer una valoración del herraje y de llevar a cabo el acto de errar. Otra cosa con esta diapositiva, Raúl dijo que la mayoría de los chicos que erran o de la gente que erra el casco. Y eso es verdad, porque uno cuando va a ver caballo y está el herrador presente y lo haces caminar al caballo, ahí notas bien la diferencia. Sí, pero yo la herradura la puse bien. Sí, la pusiste bien. La pusiste bien, está prolija, los clavos salieron bien, pero fíjate que camina mal. Caminar pasan muy pocas presiones por el miembro, pero corriendo a máxima velocidad, 60, 65 kilómetros por hora, pasan mucha presión por el casco, muchas toneladas por el miembro, alrededor de 5 y 7 mil kilos de kilos se cree que pasan por un miembro, ¿sí? Entonces, no es lo mismo verlo caminar a un caballo con un defecto medio lateral de desnivelado que estando corriendo, ¿no? Eso es sumamente importante. Y para que a ustedes les quede claro, lo último que le digo en esta diapositiva, que se erra el miembro entero, ¿sí? Hay que tirar la línea ideal de aplomo y se erra el miembro entero, no el casco. El casco es un componente más de lo que es el miembro en sí. Bien, un poco de eje podofalángico. Bueno, algo habían hablado con Raúl, ¿sí? Si alguien se anima a decirme qué eje podofalángico es este. ¿Ningún chico? Con la virtualidad se complica el... Ninguno en el chat. Si Quebrado hacia atrás. Quebrado hacia atrás, muy bien. ¿Sí? Si nosotros tiramos una línea ideal acá, ¿sí? Porque el eje, tenemos, la división es simple. Eje podal o eje podofalángico, ¿sí? Si tiramos la línea ideal acá, no pasa, no corta al dígito en dos partes iguales. ¿Se nota? ¿Sí? Llegamos hasta la mitad de lo que es la línea coronaria, ¿sí? Tiramos una línea y de ahí tiramos otra hacia lo que es la unión de las cuartas partes de los talones. Este es un casco quebrado hacia atrás. Si hay que errar,
Seguramente este caballo tiene alguna alteración acá en el eje podofalángico porque las presiones están todas acá atrás, ¿sí? Hueso navicular, bolsa podotroclear, ligamentos sesamoidianos distales, hueso navicular, bueno, en fin, las patologías del aparato podotroclear. Este caballo hay que despinzar, ¿sí? Hay que sacar pinza y elevar talones, ¿sí? Que el eje podofalángico sea una línea recta ideal, ¿se entiende? Por más que sea largo de cuartilla, corto de cuartilla, no importa, el eje podofalángico tiene que ser siempre una línea recta, ¿sí? Como dijo Raúl, en los miembros anteriores, 50-55 grados, miembros anteriores. Miembros posteriores se puede hacer unos grados más, 55-60, ¿sí? ¿Se entiende con este casco? Miren la línea esta de los talones, ¿sí? Con respecto a esta, a la del frente de la muralla, frente del casco. Bien, y en esta diapositiva, ¿qué me pueden decir? El eje podofalángico visto desde frente. Que la línea imaginaria tiene que cortar el casco, el casco y la primera, segunda y tercera falange, que acá está recubierta por el estuche córneo, en dos partes iguales. ¿Sí? Fíjense si nosotros hacemos una línea paralela acá en el borde coronario, tiramos una línea imaginaria de acá, o la medimos bien en compás. Yo en mi caja tengo uno, pero tiramos una línea desde acá hasta acá, y tiramos otra línea de acá hasta ahí. ¿Puede ser estevado? Sí, a ver, independientemente de que sea estevado o izquierdo, ¿no es cierto? Fíjense que la línea imaginaria llega hasta acá. Hoy en esa foto no puedes ver si es estevado izquierdo, estás evaluando otra cosa. Vos para saber si es estevado izquierdo necesitas ver más parte del miembro. Claro, claro. Está bien. Sin duda, se entiende a lo que apuntás, pero fíjense que el eje podofalángico es visto de perfil, como es este, que es siempre un poco más fácil, y visto desde frente, que es este, ¿sí? Fíjense que la línea imaginaria no corta al dígito en dos partes iguales. ¿Se nota? Bueno, este caballo es una valoración estática, habría que hacerlo caminar, ¿sí? Pero seguramente acá hay más presión. Yo les puedo asegurar que hay más presión acá. ¿Por qué hay más presión? ¿Por qué ustedes creen que hay más presión? Y después... Por el crecimiento del casco. ¿Cómo? Por el crecimiento del casco. Sí, por el crecimiento del casco, pero ¿qué hay acá? Miren, ¿qué hay acá? Una quebradura del estuche córneo, ¿sí? Entonces, si yo veo esto en el campo, quiere decir que hay más presión acá. ¿Se entiende? Porque se está quebrando el casco. Y después, bueno, hace el punto de inflexión o el punto de quiebre del paso, lo hace hacia afuera, por eso está un poquito más gastada la pinza acá. ¿Se entiende? Esto con el correr del tiempo ustedes van a ir leyendo los cascos, ¿sí? El casco te dice muchísimas cosas. El borde coronario te dice muchísimo, ¿sí? Y todo lo que es esto, dónde hay más presiones, dónde tiene el punto de quiebre, ¿sí? No lo tiene acá el punto de quiebre. Este caballo lo tiene acá el punto de quiebre. ¿Se nota? Hay un desgaste, ¿sí? Yo le puedo asegurar que seguramente es una mano izquierda esta. Visto de frente, es una mano, sería del lado izquierdo. ¿Se entiende un poquito eso? Sí, yo lo que quería agregar, Monchi, como para agregar a lo que vos dijiste antes. Agregar. No, que normalmente, como decías vos, las presiones pasan ahí donde está quebrado el casco, pero ¿qué pasa? En el campo justamente eso se quiebra y se va equilibrando solo. El casco donde más, como decías vos antes, donde más presión recibe, más crece, y es a la vez donde más se desgasta y después se va quebrando y con el suelo solo lo va acomodando. La herradura lo que imposibilita es que eso se desgaste solo, se vaya quebrando. Y es ahí donde después se desequilibra y es lo que hablaba Germán, que tenemos que leer dónde se gasta más. Exacto.
Era como para, ya que estaba la imagen, como para recalcar lo que vos habías dicho. Bárbaro, buena acotación. Bien, sigamos un poco. Bien, acá un poco de estas diapositivas. En definitiva, el herraje se puede clasificar como preventivo, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos una... suponete que tenemos un caballo transcorvo, ¿sí? Y sabemos que es muy posiblemente, si lo tenemos largo de pinza y bajo de talones, el brazo de palanca es aún mucho mayor y el efecto anticoncusivo del carpo, hay muchas más presiones. Bueno, nosotros hacemos una prevención que sabemos que va a tener muchas posibilidades de lesionarse en la cara anterior del carpo. Retrasamos la herradura, ¿sí? Acortamos lo que es la pinza y elevamos un poquito de talones, ¿sí? Para que elevar un talón no es elevar muchísimo, ¿no? Dejar un talón acorde a un caballo normal. Entonces con eso nosotros decimos, bueno, si sabemos que este caballo tiene muchas posibilidades de lesionarse la cara anterior del carpo, básicamente con un herraje lo podemos ir haciendo una prevención, ¿sí? Otros ejemplos, en naviculitis, prevenimos interferencias, ¿sí? Eso es mayormente preventivo. Correctivo, bueno, hacemos correcciones, con el herraje se pueden hacer correcciones, ¿sí? Mayormente en las correcciones a nivel de lo que son las epífisis de crecimiento, los potrillos. Alrededor se pueden hacer correcciones en el herraje o poner ciertos acrílicos en el casco para hacer una corrección de un carpos valgus o un carpos varo, que hoy hablaba Raúl. Acuérdense que las epífisis de crecimiento tienen un límite de hasta donde crecen. Nosotros, lo único, esto que le quede claro, lo único que el ser humano puede modificar del caballo es el casco, el estuche corno. El ser humano no puede modificar más nada del equino, ¿sí? Y grandes problemas nos trae todo eso. Pero, en definitiva, para que a usted le quede claro lo que se puede hacer con una corrección del herraje, básicamente es eso, ¿sí? Potrillos que nacen con desviaciones, tanto angulares como flexulares, nosotros podemos hacer una corrección de los mismos. Y bueno, terapéutico, más de lo mismo. Déjenme que... Terapéutico también, caballos con naviculitis, podemos hacer herrajes terapéuticos, caballos con esparavan, ¿sí? Es muy común que los caballos tengan esparavan y nosotros hagamos un herraje terapéutico con elevación de los talones, bueno, según lo que el veterinario, o en función si somos veterinarios y por ahí erramos, vemos eso, leemos eso del caballo, de un examen clínico y de un examen del herraje, y vamos haciendo esa valoración. Bien, acá fíjense en este eje podofalángico, ¿sí? En un caballo ideal, ¿sí? Ideal. Fíjense en cómo las dos líneas cortan de partes iguales al casco, ¿sí? Hay un poquito más de casco en este sentido, en este cuadrante, ¿sí? ¿Se nota? Pero bueno, las líneas imaginarias cortan a nivel ideal. Fíjense en este caballo, ¿sí? Ahí no me acuerdo cuál de las compañeras dijo un poco hoy algo, pero acá ya es más factible decir si es izquierdo o estevado este. ¿Sí? Imagínense el lomo para arriba del caballo, bueno. ¿Qué dirían ustedes de... No me acuerdo qué compañero. Izquierdo. Izquierdo, muy bien. Izquierdo. Bien, ¿alguien se anima a decirme, viendo esta diapositiva, cuál de los dos talones tiene más presión acá? Fíjense en cómo evalúan. Este es un potrillo, ¿sí? Se nota por por el tamaño de los dedos de acá del operador y el tamaño del casco.
¿Me pueden decir ustedes viendo este casco así? Que nosotros evaluamos mucho esto, ¿eh? Al lado izquierdo. ¿Cuál de los dos tiene más presión? El del lado medial no es. ¿Medial sería esto? ¿Y esto es lateral? Sí, 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 sí. sí. Del lado medial. ¿Por qué? Porque está más bajo. A ver, Al revés. Para mí al revés. a ver. Esto Porque está la bueno. corona del lado lateral está más abajo, más a distal. ¿Esta corona? No, la otra. ¿Este? Sí, Entonces este tiene más presión. para mí sí. Ajá. ¿Quién dice eso? Yo, Manuel Fernández. Emanuel. ¿Y no ven nada raro acá a este nivel? ¿Esto no les llama la atención, esto acá? ¿Se rajó el casco? Una fisura. Muy bien. ¿Y no se dan cuenta de que este borde coronario, este bulbo del talón, está, si nosotros ponemos el caballo como este, está más hacia arriba? Este está hacia abajo porque lo vemos al casco levantado. Pero si el caballo estaría apoyado en el suelo, este bulbo del talón está más arriba. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Bueno, y al haber una fractura acá, al haber una grieta del casco, esto ya me está diciendo que este potrillo hace mucho tiempo que viene sufriendo una presión excesiva de este lado. ¿Sí? No casualmente, el hombre que lo desvasó, porque está bien desvasadito, dejó un poquito más elevado este. De todas formas, acá se pueden interpretar miles de cosas, todo lo que digan puede estar bien o mal, pero habría que verlo caminar, ¿no? Pero esto ya me está diciendo que acá hubo presión, esto, y este bulbo del talón así, me está diciendo, este potrillo está caminando con más presión en el talón medial. Por mucho tiempo, fíjense en dónde está esa fisura, esa fractura del casco. ¿Se entiende? En la diapositiva es para que ustedes vean que el casco habla, el casco le puede decir muchísimas cosas. Eso es lo que... Germán, no, Sí. ahí por las preguntas, porque preguntaban para evaluar cómo haces para evaluar los ángulos y demás, pero como para recalcar que uno cuando evalúa en herraje no evalúa el ángulo podal, ¿está? Porque si bien se habla, y lo dijo Raúl, lo dijiste vos, evalúa todo lo que está diciendo la Germán, el tema de los ejes podofalángicos y el nivelado. Se lo ve caminar y el eje de lateral y de frente. Eso es lo que uno evalúa cuando evalúa un herraje, si un caballo está bien o mal errado. Los ángulos en general no se miran porque si bien hay una aproximación a lo normal, una que largada ya hay 5 grados de diferencia entre 50 y 55, y si un caballo tiene 58 grados pero está nivelado y los ejes son correctos, está bien. No pasa por ahí el tema. Como para vos ya algo habías dicho, pero como para volver a aclararlo para que no haya confusión. Y después, me perdí. En la otra que tenías ahí, la lesión en el estuche córneo, ¿cómo lo tratás a eso? ¿Cómo se trata? Acá. ¿Esta? No, venía de la diapo anterior, me parece. ¿A esto? Sí. Bueno, no, esto acá hay que acomodar este casco, sacar la presión donde hay, tratar de nivelar el casco y darle las presiones en toda su circunferencia de lo que es la muralla. Y básicamente acá hay muchas, no viene al caso, pero hay muchas formas de tratar estos efectos, estos cuartos. Depende también la profundidad de eso y si produce dolor o que puede infectarse adentro o no. Por supuesto, sí, básicamente en el campo le hacen, con un cuchillo, le hacen un redondelito, un agujerito acá a este nivel, para que no se siga rajando. Miren, hoy hay acrílicos, hoy esto se puede hacer una sutura, hay montones de cosas, parches, pero...
Vean el SEA en Instagram que hemos hecho también de esas cosas. Algo hemos hecho. Pero Algo hemos renegado también con él. sin duda, sin duda. Pero básicamente sacarle presión, ¿sí? No más que sacarle presión y el casco crece de forma pareja. Los túbulos, si están bien alineados, crecen fuerte y de buena calidad. Bien, ¿se entendió un poco esto? Y acuérdense que después se puede preguntar esto, ¿sí? La clasificación, que pueden ser preventivos, correctivos o terapéuticos, ¿sí? Que básicamente los veterinarios, por lo menos a los que nos gusta errar, nos gusta renegar con eso, con hacer una prevención, una corrección, una terapia de una patología errando. No. Por ahí sacar y poner una herradura es tema de trabajo, pero no es lo que nos apasiona, por lo menos a mí. Bien, control de calidad del errado, ¿sí? Más o menos lo que habla Nico, acá lo podemos ir mechando los dos juntos, porque yo hago el papel ahora de un tipo que erra y él a lo mejor hace el papel de un veterinario. La preparación del casco tiene que ser, tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Tanto estático como dinámico, como dijimos hoy. Ver un caballo que le saquen en un hipódromo un caballo a mí o al Nico y verlo en forma paradito y que está bien errado, no dice nada, no cuenta mucho, ¿sí? Hay que hacerlos caminar a los caballos. Verlos caminar, ver cómo apoya los talones, en qué momento hace el despegue de los talones, y el ruido es sumamente importante. Esto, créanme, el escuchar, no tanto mirar, pero sí el escuchar cómo van haciendo esos ruidos los talones, el casco es muy importante. Después hay que tener un alineamiento tubular, lumbre, talones. Esto volvamos a la diapositiva esta, ¿sí? Alineamiento tubular de lumbres y talones, ¿sí? Este alineamiento, tanto del eje podofalángico como esto, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Tanto de la lumbre, tiene que ser una línea recta, que sea una paralela a los talones, porque si no después tenemos patología y presiones. Pueden ser talones muy verticalizados, ¿sí? O muy aplanados, muy horizontalizados, que en definitiva es a lo que más dolor de cabeza le causa a los chicos que erran. El tema de los talones. No así tanto de la muralla, porque acá con un poco de escofina escondemos un poco el error. Pero lo que son los talones remetidos o talones muy, muy rectos es un dolor de cabeza. Por ahí se pierden en qué hacer, cómo reverten ese problema. ¿Sí? Bien, un equilibrio dorsal palmar o dorsal plantar, ¿sí? Y lo que es medio lateral. Esto es sumamente importante. El equilibrio medio lateral es sumamente importante, tanto de la forma estática como dinámica. Nosotros podemos ver un caballo, esto que les quede claro, podemos ver un caballo paradito en el hipódromo, ¿sí? Está bien parado y tiene un talón más alto que el otro, ¿sí? Por ejemplo, es común, por ahí nosotros que venimos de escucharlo a Raúl o de verlo trabajar a Raúl en los izquierdos, ¿sí? Que el talón medial esté un poco más elevado que el lateral. No tenemos que decirle a los herreros, che, bajate el talón que está más alto, ¿sí? Si no, tenemos que verlo caminar, tenemos que hacer una evaluación clínica del caballo. Si no quiere decir, este es un caballo ideal, pero no todos los caballos son ideales, ¿sí? Acuérdense que el 70-80% son izquierdos, después hay un muy poco porcentaje de estebado, que se ven los estebados, que son más dolores de cabeza que los izquierdos para errar, y el ideal debe ser, no sé, el 1%. Pero no porque veamos un talón, uno de los talones más elevado que el otro, digamos, che, este caballo está mal errado, baja este talón que está más alto y se va a acomodar, porque hay que verlo en forma dinámica. Bien, sigamos por acá. Sigamos con el control de calidad, la preparación del casco, el equilibrio.
sigamos por acá. Fíjense en este caballo acá, ¿sí? A ver si alguien se anima de los chicos, ¿qué lectura me puede hacer de este casco? ¿Qué lectura? ¿O qué les llama la atención de este casco? Vamos, chicos, participen, así se pone más. Está quebrado hacia atrás y Bien, también los talones contactan con el suelo, ¿o no? bien, bien, el eje podofalángico está quebrado hacia atrás. Con eso estoy totalmente de acuerdo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me dijiste de los talones? Puede que los talones estén contactando con el suelo. Sí, están contactando con el suelo. ¿Qué te llama la atención de esto? Hay que levantar los talones. Sí, levantando los talones se corrige mucho lo que es el eje podofalángico. Imagínate elevar talones acá, poner una herradura de grado, ¿sí? En cuña de grado 3, llevamos el punto pivot más hacia acá, entonces el eje podofalángico se acomoda. Pero miren el borde. Explica lo que es la herradura de grado 3. Las Bien, herraduras esas. bien, las herraduras convencionales, pónganse, esta herradura es de grado 0, ¿sí? Tiene tanto el mismo espesor en talones que en pinza. ¿Se entiende? Las que son de grado 2, se elevan hacia el talón. Y de grado 3 un poquito más elevada. ¿Se entienden? Entonces llevan el punto más hacia adelante, entonces el eje podofalángico se acomoda. Pero la diapositiva es para que ustedes miren el borde en coronario. Yo les pregunto, ¿es un borde coronario igual a este? ¿Está como hinchado o no? ¿Cómo? ¿Está medio hinchado o no? ¿Puede ser? ¿Hinchado? Ajá, o no. La verdad que es una Los vasos valoración están más resecos también. más clínica. ¿Cómo? Están como más resecos los vasos también, puede ser, como más quebradizos. Sí, sí, pueden estar más resecos. Miren lo que es este patio. Me la trajo de Catamarca el Nico esta foto. No crece nada ya. No hay agua. Pero fíjense en esta línea acá, miren. Viene bien hasta acá. ¿La ven que viene bien hasta acá? ¿Qué hace en este punto? Hace como una... Ay, se me trabó el... Ahí está. ¿Se nota que hace una elevación acá? Sí. ¿Se nota o no? Bueno, Sí. eso es presión. El casco es como una plastilina dura, ¿sí? Se deforma, tiene deformaciones a largo plazo, pero se deforman. Fíjense que acá hace una elevación, entonces tenemos presión en los talones, ¿sí? Básicamente hay que hacer lo que dijo ahí una compañera, Elizabeth creo, es elevar talones. Recortarla, cuando hacemos el recorte, acá, miren este casco ahora, hacemos un recorte, la herradura se coloca en los talones en la parte más ancha de la ranilla, ¿sí? ¿Se entiende? Más ancha de la ranilla. Entonces no hay presión en el aparato podotroclear acá. Esta herradura está ahí, mírenla dónde está. Ahí. Todo esto es presión. Después de esto viene un cuarto que se llama una rajadura, que es de proximal a distal. Cuando hay presión en los talones, las rajaduras son de proximal a distal, y cuando es un defecto del casco son de distal a proximal. Pero bueno, eso es para hablar de otro tema. Bien, fíjense en acá, la herradura esta estaba colocada acá. Cuando hacemos el recorte del casco, lo hacemos desde la parte más ancha de la ranilla. ¿Se entiende? Arrancamos de acá haciendo el recorte. Miren acá, el recorte está bien en la parte más ancha de la ranilla. Fíjense en que este chico que está errando prácticamente no tocó nada de lo que es la ranilla, ¿sí? La ranilla tiene que tener contacto con el piso. ¿Se entiende? Lo que... Bien, déjame evaluar un poquito esto. Bueno, acá este chico está haciendo un recorte, ¿sí? Todo lo que creció en el mes o el mes y medio que
que no lo erraron, está haciendo el recorte, ¿sí? Hay algo muy común de ver, no sé si al Nico le pasa, creo que sí, de charlar, que los chicos que erran sacan la misma parte de talones que de lumbre, ¿sí? Que de pinza. Y la tasa de crecimiento no es normal, no es igual en talones que en lo que es pinza o lumbre, ¿sí? Siempre hay que sacar un poco más de pinza. Los talones hay que respetarlos, siempre van a escuchar por ahí cuando salen con nosotros, o si salen con algún otro profe, siempre hay que respetar los talones, no gastarlos no gastarlos mucho porque después no crecen, hay colapso, bueno, es un dolor de cabeza. Y muy importante acá, dejar las barras, ¿sí? Las barras no se tocan. Este muchacho las terminó sacando acá, apenas se ven vestigios de las barras, pero las barras no se sacan, no se sacan con la gubia, ¿sí? La barra es parte de la muralla, es parte del tejido de la muralla que se imagina hacia la palma, ¿sí? Hacia la suela, y sirve como sostén, es como un andamiaje, un anclaje, para que no se colapsen los talones. ¿Se entiende? Si nosotros queremos trabajar en expansión de los talones y a las barras las sacamos porque no sabemos de este dato o nunca leímos nada, es muy difícil que los talones se expandan, ¿sí? Prácticamente hay que decirle a los chicos que erran, saca bien palma de este lado, no toques nada de la mitad hacia atrás. Nada, el organismo no se va a equivocar, mucho más inteligente que nosotros, que los veterinarios y todo. Bien, y acá un poco de lo que, no sé si alguien hablaba hoy, de lo que son las medidas. Ah, no, hablaba de otras cosas. Sí, un poco de mediciones, acá no viene al caso verlas, pero fíjense en los talones donde nacen, ¿sí? Parte más ancha de la ranilla, ahí nacen los talones, porque la discusión cuando apenas te recibís y te topás por ahí con gente que erra hace muchísimos años, te dice, no, porque la herradura va acá, porque acá donde está el talón, acá donde asienta, el ángulo de inflexión, pa. No, bueno. No, la herradura, la parte del talón va en la parte más ancha de la ranilla. Eso no hay discusión. Después la podés poner más adelante o más atrás por algo que querés prevenir, corregir o lo que sea, pero la herradura va en la parte del talón, va en la parte más ancha. Acá hay barras, fíjense, esta es una circunferencia que pareciera una mano, ¿sí? Y después los porcentajes en longitud de un casco. Habla en porcentaje la diapositiva porque no es lo mismo por ahí tener un porcentaje o hablar de medidas en un caballo cuarto de milla donde tiene un vasito muy chico, a un caballo de salto o a un percherón estándar, lo que sea, que tiene un casco mucho más grande, ¿sí? Bien, cuando hoy habló Nico, hizo alguna acotación de la medición, ¿sí? De lo que es eje podofalángico y los alineamientos lumbre-talones, fíjense en acá. Bueno, acá hay un eje podofalángico visto de frente, ¿sí? Esto es un artefacto que Centroamérica, Colombia lo usan mucho, México lo usan muchísimo. Nosotros, no sé, en otra parte de la Argentina nosotros no lo usamos por la valoración que hacemos, que no es estática, sino más bien dinámica para hacer o valorar un herraje o indicar un herraje. Esto se llama, creo que podogoniómetro, ¿puede ser, Nico? Y te marca el ángulo falángico. Y podogoniómetro. Podal, perdón. ¿Sí? Te marca acá que ¿se acuerdan de la mano? A ver, alguien que me diga ¿cuánto eran más o menos? 50, 55, Bien. ¿Y la pata? un poquito más, 60. Muy bien. Un lujo. ¿Sí? Fíjense en el aplomo de que decíamos que no existe el ideal. Mira, acá hay uno. Si lo vemos caminar hay que verlo.
¿sí? Sigamos un poco. Esta diapositiva la puse para no hacer siempre hincapié en esta acá, ¿sí? Que decimos, no, cuando erramos vemos el casco, que el casco nos dice todo, que el casco. No, cuando erramos vemos el miembro, ¿sí? O hacemos una valoración del herraje, lo tenemos que hacer desde el encuentro, desde la espina de la tuberosidad, la espina de la escápula baja hacia distal, la línea imaginaria, la línea ideal de aplomo, y valoramos todo, ¿sí? Eso que les quede claro, ustedes van a hacer la diferencia después, con respecto a los que se reciben en otras partes. Somos todos iguales, güey. Bien. Bueno, acá más de lo mismo, esto es sacado de libros y de algunos trabajos, ¿sí? ¿Qué me pueden decir, viéndolo ustedes ahora sin tirar líneas imaginarias, esta diapositiva? Una alumna que ahí la tiene clarita con eje posofalángico. ¿Quién era? Quebrado hacia atrás. Quebrado hacia atrás, muy bien. Le salió gruesa la voz a la alumna, me parece. No sé quién es el que habló ahí. Bien, quebrado hacia atrás, ¿sí? Esto, hoy en día, todo lo que ustedes están viendo acá, hay estudios, no sé si recientes, pero del 2010, 2011 más o menos, deben tener unos 10 años, se llama método Metrons, ¿sí? La gente que, bueno, nosotros no tenemos tanto radiología digital, pero en otros países, mucho más avanzado que nosotros, los erradores trabajan par a par con el veterinario o con el radiólogo y le dicen, che, hacemos una radiografía antes de errarlo. Imagínate pedir acá una radiografía antes de hacer un herraje. Te sacan a 2000. Pero bueno, esto se llama método Metrons, se usa y se está usando muchísimo, ¿sí? Para tomar medidas y hacer un herraje ideal, si se quiere. De cualquier manera, a ver, como les viene mostrando Germán, para ver lo del eje podofalángico quebrado hacia atrás y esas cosas, o evaluar el eje podofalángico, equilibrio dinámico, o sea, no es necesaria una placa, una radiografía. Ustedes ya viéndolo se pueden dar cuenta. Obviamente que la radiografía por ahí nos da algún datito más, pero no es necesario sí o sí, digamos. Bien. Bien, y acá esta diapositiva es para marcarle lo que es las medidas normales, ¿sí? Si se quieren, de un casco. Esto está en el Floyd, un libro de herraje de una médica veterinaria, está muy bueno, por ahí si a alguno le interesa se los paso, que habla de un caballo de un peso, tira el peso en el libro y tira todos los ángulos y las mediciones que tiene que tener. Para darles un ejemplo, si nosotros hacemos una placa, fíjense, desde la apófisis extensora de la tercera falange, que es esta, hacia el borde coronario, lo ideal es tener más o menos unos 15 milímetros, ¿sí? Lo ideal es tener unos 15 milímetros. Fíjense en cómo se alarga con respecto a esto, ¿sí? De 15 a 22 milímetros del borde de la muralla hacia la tercera falange, ¿sí? Para darle algunos datos, ¿sí? Más o menos unos 15 milímetros de lo que es la tercera falange hacia el piso, ¿sí? Pero bueno, esto es para valorar, esto es un método, se está estudiando cada vez con más frecuencia para para hacer ideales los herrajes, ¿no? Pero bueno, no viene al caso, estaba bueno decírselo porque alguna vez lo van a ver y que sepan que hoy se labura muchísimo en otros países lo que es un radiólogo con el herrador y el veterinario. Por ahí acá nosotros somos más versátiles en ese sentido, como les dijo el Nico. Por ahí no hace falta ver una radiografía, pero caballos de gran valor o que compiten a nivel olímpico, créanme que esto es algo común. No valen lo que valen los caballos acá, ¿no? Por supuesto.
Bien, terminando un poco con lo que es el tema de lo que veníamos hablando, más o menos anatomía y partes de estructura y detalles del herraje, vemos un poco las herramientas, ¿sí? Acá el muchacho este está forjando, ¿sí? Básicamente los chicos que se dedican tienen su camioneta ya equipada, ¿sí? Por ejemplo, el equipo Mustang o el Carker ahora que vino a la Argentina hace unos años, ellos equipan a sus herradores con todas sus herramientas y con camioneta. Fíjense que acá hay una forja, sí, una forja se llama, ¿sí? Que es un yunque, donde sirve para forjar la herradura. ¿Sí? Tiene, bueno, un martillo y una pinza para agarrar, porque básicamente los chicos que se dedican full time a esto, forjan en caliente, que ya vamos a hablar un poquito del tema. Y para que ustedes conozcan más o menos las herramientas, esto se llama un pie o un ayudante, ¿sí? Donde sirve para poner el casco acá, traerlo más hacia nosotros y poder trabajar cómodamente. Tiene un imán, fíjense en un imán para poner los clavos ahí, y bueno, distintos estructuras donde sirven para poner las herramientas. Acá hay un limpiacasco, esto lo van a ver, los que salgan con nosotros, limpiacasco donde tiene una forma puntiaguda para sacar lo que es barro, y un cepillito de cerda dura o plástica para barrer un poco, bueno, hacer un blanqueo de suela, lo que se llama, ¿sí? Una gubia, ¿sí? Distintas cuchillas para desvasar, ¿sí? Un martillo plástico que sirve para pegarle a estas cuchillas, para disminuir el golpe, la concusión del golpe. Distintas tenazas, esta es una tenaza de corte, que vimos hoy anteriormente, donde estaban cortando esta tenaza, una tenaza de corte. Una tenaza de extracción de la herradura y una tenaza de remache, ¿sí? De remachar el clavo. Ya vamos a hablar un poco de clavo. Y después distintas raspas o escofinas que se le llaman, que bueno, algunas sirven para terminación, otras sirven para muralla, otras sirven para limar el remache, distintas raspas o escofinas y un martillito, ¿sí? Martillo que sirve para clavar. Básicamente son muy pocas las herramientas que se necesitan para herrar. Al que le guste y las puede... Yo sé que no son baratas, pero bueno, si las cuidas te duran toda la vida. Uno por ahí que es un desastre las tiene, un poquito que sean menos desastre que yo, las va a cuidar más. Bien, la elección de la herradura y las partes de las mismas, acá vamos a charlar un poquito. Bien, vamos a ver las partes de una herradura, ¿sí? Básicamente la herradura se divide en tres partes, lo que son la parte de la pinza o lumbre, la rama de la herradura y lo que es el callo, en algunas partes le llaman, o talones, ¿sí? Básicamente es eso. Tiene un borde externo, ¿sí? Y un borde interno, que muchas veces van a ver herraduras ustedes que son biselados, los bordes internos. Biselado quiere decir gastado o con un espesor menor al externo, ¿sí? Ya que ahí va a apoyar justo la línea blanca y la unión de la palma. Después, bueno, tiene claveras, ¿sí? Tiene una escotadura o una ranura, ¿sí? Donde van remachada la cabeza de los clavos. El clavo tiene que ser remachado tanto en la herradura como en la pared del casco, ¿sí? Cada herradura tiene su clavo. Por ahí, no sé, Nico, si te pasa, pero solemos ver, o suelo ver yo, clavos que le sobresale 3, 4, 5 milímetros de la cabeza de la herradura. Bueno, eso no está bueno, ¿sí? Tiene una clavera, bueno, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando preparamos una herradura para poner, para herrar? ¿Sí? Hay que ver, la elección de la herradura es sumamente importante, ¿sí? La elección de la herradura. Vienen herraduras de vareo, vienen herraduras de filetes para correr, vienen herraduras con agarradera, para naviculitis. Ya vamos a ver, hay una diapositiva con herraduras y va muy bien. La adaptación de la herradura al casco tiene que ser unísona, sería que toda la parte de la muralla haga contacto con la herradura, no tiene que haber ni una parte ni elevada ni sobresaliendo, ¿sí?
tiene que ser bien aposicionada. Siempre hay que dejar, esto es expansión de los cascos, ¿sí? Los clavos van de la parte más ancha del casco, ¿sí? A ver si vemos acá para que ustedes se den un poquito de cuenta. Bien, acá en esta, miren. Los clavos van de la parte más ancha del casco hacia adelante. Un clavo que está puesto desde la parte más ancha del casco para atrás es un casco que ejerce presión, que ejerce molestia, ¿sí? Que con el tiempo se puede arrimar, ya vamos a ver ahí clavo arrimado, que se puede arrimar o puede hacer doler. Porque de la parte más ancha del casco hacia distal es donde más se expanden los talones, donde más trabaja el talón, ¿sí? Entonces, los clavos, eso para que le quede clarito a ustedes. Vayan a ver caballo y vayan a ver el raje, fíjense en eso. Bien, el soporte de los talones tiene que ser parejo, ¿sí? La herradura tiene que estar 2 o 3 milímetros sobresalida del borde de los talones. Eso sirve para que el talón se expanda, que no haya contracción de los talones o talones, herraduras apretadas, que se le llaman la jerga, ¿sí? Esta herradura está apretada, está haciendo mucha presión en los talones. El contacto con la pared, como hablamos anteriormente, y la presión sobre la palma, que es sumamente importante. De esto sí sería, la gente por ahí, hay lugares donde no hay gente que se dedique a errar, los chicos erran porque no hay quien otro ponga una herradura, y se ven muchas patologías con presión de la palma, ¿sí? Tratan de poner la herradura un poco más atrás, una herradura más chica de lo normal, no la biselan en el borde interior, y sí, lo erramos hace 2 o 3 días, te cuentan siempre, lo erramos hace 2 o 3 días y hoy ando un poco molesto. Cuando vos lo tentás con la pinza, y ves que duele toda la circunferencia del casco, ya te das cuenta que la herradura es más chica, que no está biselada, que va más hacia adentro de lo normal. Bueno, es presión sobre la palma. Es muy doloroso. En los suelos duros, los caballos claudican de una forma, parece naviculitis. Incluso como esas escarzas de ángulo que se dicen cuando Sí, del ángulo de inflexión, la sí, punta se mete hacia adentro en el ángulo de inflexión. sí, es A veces normal. la pisa no se la arranca, la cierran un poquito y termina haciendo presión ahí en la Sí, suela, y duele agarrar una pinza y duele mucho. es muy común verlo. Sí, sí. Bien, la forja, ustedes, los tipos de forja que hay son 2, básicamente. En frío, como muestra la diapositiva esta, ¿sí? Se puede forjar en frío tranquilamente, no pasa nada. Y si no en caliente, que es una forja más artesanal. Los tipos de esto hacen la herradura desde una barra de acero, miden una barra de 25 a 30 centímetros y transforman en esto, ¿sí? En una herradura, con un clic, con la ranura, con la clavera. Es algo increíble de ver, si tienen la posibilidad de un día. Y la forja en frío, que son básicamente el que forja en frío, compra herraduras que vienen de forma convencional, estandarizadas y industrializadas, y uno lo que hace es darle una serie de golpes, de forjarla, de amoldarla al casco. Acuérdense siempre que la herradura se adapta al casco y no adaptar el casco a la herradura. Las herraduras vienen todas iguales. No hay forma de que no vengan iguales. Tienen una matriz que se hacen en una fábrica y vienen iguales. Y acuérdense siempre de eso. La herradura se modifica para el casco, no el casco para la herradura. ¿Sí? ¿Qué tiene de algunas ventajas y desventajas? Bueno, en la desventaja del forjado en frío, que hay herraduras muy duras, ¿sí? Por ejemplo, la de salto, de caballos grandes de salto, hay que darle unos martillazos bastante considerables para hacer algunas modificaciones, mayormente en talones. Cuando tenés que hacer alguna modificación en talones, eh, realmente es un trabajo muy duro. Y después otra de las desventajas, que no, la forja en caliente hace como una cauterización, ¿sí? Porque ellos la apoyan así casi al rojo vivo. Entonces el casco, la parte de lo que es muralla y parte de suela, muy poco se
se adapta perfectamente a la herradura, ¿sí? Hace como una quema ahí. Hay videos en internet, se lo pueden ver en el mismo Instagram. Cómo hacen una cauterización del casco. Esto previene que se acumulen bacterias, que se acumulen agentes que pueden causar una podermitis, y bueno, en fin. Y bueno, la forja en caliente es mucho más fácil, con unos simples golpes a este color del acero, que deben ser unos 800, 700, 800 grados, la herradura con pequeños golpes se amolda hacia donde, o la llevas hacia donde querés, ¿no? Para hacer herrajes terapéuticos, sí o sí se forja en caliente. ¿Sí? La mayoría de las patologías, un 70-80%. Hay muy pocas patologías que se pueden hacer con forja en frío. Bien, acá un poco de distintas clases de herraduras. Bueno, esta es una herradura redonda, ¿sí? Que es muy parecida a la huevo. Esta es una herradura huevo que se le llama. Básicamente esta redonda así, de esta clase de herradura, se la utiliza mucho en los caballos con alguna fisura del casco, ¿sí? O algún cuarto que se le llama ahí a nivel de la unión entre el talón y el hombro. Sirven para que disipe las presiones, ¿sí? En toda la circunferencia del casco. Esta es una herradura que sirve para cuando hay problemas de la suela, ¿sí? Línea blanca y suela. Por ejemplo, esta es una herradura típica que yo la hago frecuente para lo que es infosura, ¿sí? Herradura en corazón, muchos le llaman, ¿sí? Tiene esta parte donde apoya sobre la ranilla y estabiliza la rotación de la tercer falange. Bueno, para hablar de algunas otras, por ejemplo, esta es una herradura particular, creo que la hemos hecho no sé si con Nico o con quién, se usa para elevar mucho los talones, por ejemplo, en patologías como retracciones o rotura la usamos en esa oportunidad, no me acuerdo, era la rotura del tendón digital profundo, creo, que después el caballo vino acá a la facultad. Bueno, en fin, hay distintas herraduras. Estas son con extensiones, esta es herradura con extensión, esta otra herradura con extensión, herraduras con extensión hacia lateral, hacia medial, otra herradura con extensión, ¿sí? Distintas herraduras. Y acá básicamente para ver que hay herraduras que vienen sin ningún tipo de clip, y hay otras que vienen con un solo clip, ¿sí? El clip básicamente es para darle más soporte, por ahí actúa como un clavo, muchos dicen que actúa como un clavo, y en las patas siempre vienen con dos clips. Vienen con uno, pero básicamente vienen con dos clips. Los clips, las herraduras que tienen doble clip en la mano, el clip tiene que estar, cuando las forjan, el clip tiene que estar entre el segundo y tercer clavera. Y en la pata siempre entre el primero y segundo, ¿sí? Bien, sigamos, distintos tipos de herradura, ¿sí? Lo mismo, para lo que es por ahí naviculitis o infosura, que se usan mucho, tienen un sistema rolling que se llama esto, sirven para hacer menos presión a la hora de quebrar el paso, ¿sí? Esto facilita mucho el quiebre del paso. Otra herradura, ¿sí? Herraduras plásticas. Vienen herraduras plásticas, esta es una herradura casera, una herradura industrial, ¿sí? De tipo industrial, que le soldaron ahí una parte de la escofina vieja para darle estabilidad a lo que es la ranilla. Se pueden usar básicamente para lo que es infosura. Germán, preguntan qué función cumplen las extensiones hacia medial o lateral de las herraduras. Bien, bueno, básicamente las extensiones sirven para darle más soporte de apoyo a una parte del casco, y esto me hace, básicamente se usan en potrillos, ¿no? Para lo que son desviaciones angulares, Sí. o de nudo como de carpo.
Sí, básicamente se usan en lo que es en potrillo, en desviaciones. Al darle más soporte, nosotros, imagínense no sé, es difícil explicarlo, pero imagínense en un potrillo con carpos valgus, ¿sí? Donde el carpo se viene hacia medial de la línea normal de, de aplomo. Cierren los ojos, imagínense qué pasa con esas presiones, hacia dónde pondrían ustedes la extensión. Si quieren, jugamos un ratito con eso. ¿Ya se va la hora? ¿Hasta qué hora es? Hasta las 12, no sé hasta dónde podemos jugar, dijo. Ah, un minuto. ¿Sí? Carpos valgus, ¿sí? Se vienen los carpos hacia adentro. Bueno, en ese caso las extensiones son hacia medial. ¿Se entiende? Hacia medial. ¿Para qué? Para que haya más presión en medial y la epífisis de crecimiento tenga más estímulo de crecimiento y pueda el miembro enderezarse. ¿Se entiende? Pero las extensiones básicamente son para eso. Hay extensiones que se hacen en patas, en caballos adultos, grandes, son extensiones hacia lateral. Por ejemplo, esta es una extensión que se usa en un caballo adulto, una extensión hacia lateral. Son esos caballos de paso, básicamente, que cuando van a hacer la última fase de apoyo, cuando inician la fase de vuelo, rotan el miembro hacia lateral. Bueno, en esos casos se usan esta clase de herradura, no siendo redondas, ¿no? Que son extensiones hacia el lateral. O por ahí cuando se tocan, se llama, cuando se golpean un miembro con el otro. Interferencia. Y cuando hay interferencia, sobre todo el miembro posterior, se puede probar eso, la extensión al lateral. Pero en general antes se intenta corregir bien el herraje, hacer un herraje correcto de ese miembro y aliviar el tema del esparavan, y a veces, en general la mayoría de las veces con eso se corrige. Hay veces que así todos se siguen habiendo interferencia y bueno, pues hay que ponerle esa extensión. Pero son las menos las veces, en general corrigiendo el problema base se corrige. No hace Por falta supuesto. llegar a eso. Bien, sigamos, ya falta muy poco. Bien, la colocación y el clavado. Bueno, básicamente acá lo que está haciendo el muchacho es esto lo que básicamente hacemos todos. Medir bien, yo lo que hago es colocar ahí, medir, pongo un clavo de cada lado y luego caminar, ¿sí? Primero lo hago caminar sin la herradura. Lo veo caminar, veo que el apoyo sea sincrónico, todo lo que dijimos anteriormente, y después pongo 2 clavitos y lo vuelvo a hacer caminar. Fíjense en esta diapositiva, ¿sí? Por dónde pasa el clavo. Este clavo está mal puesto. El clavo no va en la mitad de la línea blanca, va en la parte más externa de la línea blanca, ¿sí? Fíjense en acá un corte transversal del casco, cómo va el clavo, ¿sí? Y los remaches siempre se hacen en 2 lugares. En la clavera de la herradura, acá se tiene que remachar la cabeza del clavo, y en la muralla. Bueno, acá hay distintos, según el peso del equino, la circunferencia del casco. Esto es algo muy, muy número, que en biología, la biología y la matemática pocas veces se llevan, pero más o menos en un caballo de 476 kilos, que es un caballo grande, una circunferencia más o menos de 33 centímetros. Fíjense, en un caballo de casi 600 kilos, llega casi a 36, 37, es una... Sí, después tenés esos cuartos de milla con 600 kilos y unos vasitos. Claro, de 33. Sí, pero por Eso eso dice Germán que la biología y los números, hasta ahí nomás. pocas veces se llevan. Bien, para hablar muy, muy rápido de clavo, el clavo, hay distintas numeraciones de clavo, según quién los hace, hay muchísimas marcas, Derby, Mustang, Carker, bueno, distintas marcas, distintas numeraciones, pero básicamente casi todos al fin y al cabo son iguales en su medida. El clavo se divide en lo que es cabeza, ¿sí? Cabeza, cuello, cuerpo
y bisel, punta o bisel, ¿sí? ¿Se entiende eso? La división del clavo. Y bueno, básicamente las herraduras convencionales traen un montón de orificios para poner clavos, pero ustedes acuérdense siempre de eso, de la parte más ancha del casco hacia distal, los clavos no se tendrían que colocar. Bien, miren esto acá. ¿Sí? Fíjense en la colocación acá de la herradura, cómo está, si tiramos acá el eje podofalángico, el remache de los clavos, para hablar un poquito ya del herraje en sí. Fíjense en esto acá, un caballo, supongo que con un poco de pie topino, le pusieron una herradura redonda, descanso en los talones, los que hablamos hoy, ¿sí? Biselado y descanso, parte más ancha, la colocación de la herradura en la parte más ancha de los talones. ¿Se entiende eso? Sí, no, justo pedían que si podés repetir la ubicación de los clavos. La ubicación de los clavos. Claro, ¿desde dónde clavas? Bien, el clavo, cuando nosotros cuando hacemos el blanqueo de la palma y escofinamos lo que es muralla, se representa la línea blanca, ¿sí? Déjame... La línea blanca. Esta es la línea blanca, ¿sí? La unión de la palma con la muralla, ¿sí? Es tejido epidérmico no sensible, ¿sí? El clavo va colocado en la parte más externa de la línea blanca, ¿se entiende? La parte más externa de la línea blanca, entre la línea blanca y lo que es muralla. No va ni a mitad de camino, ni en la parte interior. Se nota porque ya hay zonas de dermis donde hay tejido sensible y duele. ¿Se entiende? Sí, no, y a la vez eso de que en la parte más ancha del casco hacia dorsal. Ah, bueno, eso lo habíamos hablado acá. Los cascos, los clavos van, si uno traza una línea acá, de la parte más ancha del casco, que pasa más o menos en un caballo normal de 1,5 centímetros a 2 del vértice de la ranilla, los clavos van colocados desde la parte más ancha hacia la pinza o lumbre. Nosotros por ahí vienen herraduras convencionales, las marcas ponele Galvez, que traen clavos hasta acá, y los vagos quieren ponerle clavo hasta ahí. ¿Viste? No, porque se las saca, se las corre, se las cosas. Vos ves terminar viendo los caballos con un dolor de talones, cuando después que corren, porque ellos no entienden que la estructura interna del pie, del casco. Esa deja. No, que ahí, no, esa ahí. Te pasaste, una más. La que tiene el suplemento, esa. No, como para mostrar que si bien esto no es una herradura correctiva, que se puso ahí un suplemento, un intermediario de plástico, para que quede bien el eje podofalángico. Claro. Que ahí el podofalángico es correcto y se puso un intermediario para justamente levantar talones entre la herradura y el casco. O se puede poner esas herraduras que decías vos de grado, es otra opción. Era para mostrarle eso nomás, que está bien acá nivelado el eje. Fíjense en bien, lo que acota Nico es verdad, este es un caballo que tenía el eje podofalángico quebrado hacia atrás. Las herraduras con grado 2, se consiguen poco. Las grado 3, bueno, ni busquen. Entonces lo que vienen son unos intermediarios, ¿sí? Con cuña, en forma de cuña, de menor a mayor espesor. Entonces lo que se hace, se ponen estos intermediarios, entonces uno le da más angulación acá. Y el eje podofalángico se acomoda, o se trata de acomodar, visto de perfil. ¿Se entiende? Bien, sigamos acá para ver dónde está puesta la herradura. Fíjense bien atrás, ¿sí? Fíjense en que este caballo acá, si nosotros lo vemos, este es herrado recientemente, pero era un caballo que tenía mucha presión en este nivel. ¿Se nota? Que está elevado acá, el hombro. Bueno, entonces se trata de correr la herradura hacia atrás para darle un mayor soporte a todo lo que es la parte posterior del casco. Bien, patología relacionada con el acto de herrar. Para hablar rápidamente, después van a hacer un breve repaso para rendir.
¿qué tenemos? Picadura, ¿sí? La picadura, ¿cuándo se hace una picadura? Nosotros estamos colocando una herradura, estamos colocando un clavo, se nos fue más a la parte sensible, vemos que sangre y lo sacamos. ¿Sí? Eso es picadura. ¿Se entiende eso? Estamos Aparte colocando... que ves que sangra le duele. te retiene el... No, sangra. Siempre... Hay muchos caballos que por ahí no... no duele. Vos ves el sangrado, ¿viste? Ya cuando ves sangre ves que hay... Que sí, que con el correr de los días eso duele, hay que hacer una terapia, ¿no? Pero... Y si no, como dice Nico, estás colocando el clavo, ves que no sangra, pero el caballo hace una reacción como de sacarte, bueno, lo picaste, es una picadura. ¿Se entiende eso? Encima el clavo de herrar es para las infecciones. Bien, clavadura es cuando colocamos lo clavamos al caballo y dejamos el clavo puesto, ¿sí? Por algún motivo el caballo no nos representa el acto de sacar o retirar o no vemos algo sospechoso o incómodo y vemos que está clavado. Lo que es clavo arrimado y clavo ensaucado es lo que dijimos anteriormente acá, donde dejamos el clavo muy cerca de cuando colocamos el clavo más en este espesor de la línea blanca y lo dejamos muy próximo a la parte sensible, ¿sí? Con el correr de los días o con el correr de después de una carrera, el caballo le duele, le produce mucho dolor, o con el correr del tiempo, cuando el casco crece, hay mucho dolor, y bueno, era un clavo arrimado, hay que retirar la herradura, hay que hacer todo un tratamiento ahí. Y herraduras asentadas o apretadas, lo que veíamos anteriormente. Explicarle el tema de por qué después de la carrera. ¿Cómo funciona el tema? Vamos, lo explico si como quieren. Les digo esto y charlarle un rato. Esto es lo que es herradura prácticamente apretada, ¿sí? O cuando colocamos la herradura muy, muy acá, que no le dejamos un biselado a la parte de los talones, ¿sí? Eso es muy dolorido, eso veo muchísimo yo. Las herraduras que están muy apretadas, que no tienen esto, que van más hacia adentro del casco, bueno, eso es muy doloroso. Acuérdense que el caballo apoya primero sincrónicamente talones, ¿no? Sí, Nico. No, lo que decía el clavo ensaucado arrimado, después por ahí de que trabaje, porque recordarán que les dijo Raúl en el segundo momento del apoyo que el casco se expande. Entonces, mientras el caballo camine y demás, que el casco no se expande tanto, por ahí ese clavo no molesta. Ahora, cuando el animal trabajó, que el casco se expandió, ahí comprimió contra el clavo y incluso se puede hacer un hematoma o algo dentro del casco y ahí es donde duele en serio. Por eso lo que decía Germán de la relación después de una carrera o un trabajo fuerte. Bien, sigamos porque no terminamos. ¿No? Bueno, estas son una serie de videos que vamos a mostrarles, a ver si tenemos tiempo. Déjame ver acá. A ver. Este es un chico que se llama Maximiliano Agüero, es de Tucumán. Él anda acá mucho por la zona errando, erra, bueno, los clubes hípicos de salto, erra casi todo. De lo que nos dedicamos un poco nosotros, lo que es turf y tanto largas como cortas, no creo que lo hace, pero bueno, en definitiva Forja en Caliente, un excelente herrador. Espero que los videos se vean. Bueno, proceso de extracción de herradura, precisamos corta, remache y un martillo. Yo uso un martillo de clavar viejo. Se trabaja con un pie. Tratamos de retirar el clavo remachado para no deteriorar la palma en el momento de la extracción de la herradura. Los remaches quedan
de forma vertical, así cuando nosotros extraemos la herradura, no dañamos la muralla del casco. Para extraer la herradura tenemos una tenaza de extracción. Se trabaja apretando la tenaza contra el casco de la rama lateral, generando la palanca hacia abajo y con la mano izquierda o derecha según, hacia arriba. Pasamos a la rama medial y vamos bajando. ¿Se ven los videos? ¿Se ven bien? Sí, se vieron bien, va, por lo menos yo los vi bien. Escúchame, acá hay uno que pregunta Sí. que le parece haber leído que se sugería que los clavos no salgan todos a la misma altura sobre la muralla, sino que haya una salida ascendente desde la parte más ancha del casco en dirección a pinza. ¿Esto es así o no influye? No, mirá, los clavos tienen que salir todos a la misma altura. Si vos te pones a leer algunas revistas o algunos libros de lo que es el herraje en sí, el clavo tiene una parte donde se llama remache, que no deja ser más de la unión del tercio, de un tercio con 2/3 del clavo. Para que vos te des una idea, se ve esto se llama parte de remache del casco, ¿sí? Es la unión del bisel con el cuerpo. Esta es la parte donde se tiene que remachar. Por eso los clavos vienen con distintas medidas. Los clavos tienen que salir toda a la misma altura. ¿Se entiende? Es verdad que la pared... Sí. No, te digo que es verdad lo que dice el compañero, el alumno, de que el casco se afina la pared hacia los talones, ¿sí? Esto es verdad, se afina, hay no se afina, sino hay menos espesor de lo que es hombro o cuartas partes hacia talones. Pero yo desconozco de sacar los clavos en distintas posiciones, no. No, y sí lo que si te va más alto, más posibilidad de tener de hacer un clavo arrimado. En general, el arrimado, si vos tenés 4 o 5 clavos a la misma altura, en general el arrimado es el que está un poco más alto. Fíjense, sí, fíjense que yo me olvidé de decirle, pero el clavo en la parte del bisel, que habíamos hablado de cabeza, cuello, cuerpo y bisel, la punta, tiene un bisel que el clavo tiene una disposición para ser colocado. El bisel va siempre a la parte interna del casco para que esto ejerza una presión hacia afuera, ¿se entiende? Y el clavo pueda salir. Esto tiene toda una explicación del bisel del clavo. Pero no, sería, si él lo leyó de algún lado, que me lo pase para leerlo, porque estaría bueno tener algún dato más, ¿viste? Yo nunca lo leí. Incluso que lo busca y lo manda. Yo tampoco lo había... Sí, como decís vos, la muralla del casco se va adelgazando hacia posterior y hacia arriba. Pero... Sí. Ah, pues está bueno, si lo comparte... Seguro. Para hacer el blanqueamiento de palma precisamos una gurbia, derecha o izquierda puede ser, tener las dos posibilidades, o si no, una gurbia cuchara, que es una gurbia redonda, que usamos mayormente para hacer el recorte o la normalización de la ranilla. Yo principalmente trato de cuidar las barras de inflexión, trato de cuidarlas, no sacar en cantidad. Y trato de sacar la menos cantidad de suela funcional posible. Ya ahí tranquilamente podemos trabajar con la tenaza. Y después trabajamos con la gurbia cuchara
para normalizar la Bueno, para hacer el recorte del casco necesitamos una tenaza de bazar, la marca que sea más económico, y una escofina. Mayormente muchos herradores empiezan desde la pinza. Yo personalmente arranco del talón hacia la pinza. Después del recorte principal, siempre hago un bisel como para que la palma no quede haciendo presión cuando vayamos a balancear, generando la concavidad necesaria. Para nivelar el casco uso una escofina, arrancando de talón a pinza. De la pinza sigo hacia la rama medial. Bueno, para escofinar o normalizar un casco se utiliza una escofina, un pie. Yo mayormente arranco de la pinza hacia la parte medial y luego de la pinza hacia la parte lateral, tratando de corregir vuelos o imperfecciones que tenga el casco. Vamos a pasar al proceso de dar forma o formar la herradura. Mayormente la formamos en caliente para más facilidad del trabajo. Podemos formar de mejor manera la herradura. Así que... Esta es una herradura, un miembro posterior derecho. Herradura para salto con doble pestaña. En particular, bueno, pronunciamos bien la rama de los hombros y después de cuartas partes hacia talones pronunciamos mal la curvatura. Yo previo a clavar la herradura doy una inclinación a la pestaña para que quede amoldada ya hacia la muralla y después no tenemos que golpear.
Bueno, antes de clavar la herradura siempre tratamos de hacer un bisel, donde la herradura sentó principalmente para que la herradura no haga presión sobre la palma, sobre la suela. Y ahora procedemos a clavar la herradura. Mayormente uso las primeras 6 claveras para evitar y dejar que el casco en la parte posterior tenga dilatación natural. ¿Podés mostrar lo de los biseles? Sí. Yo uso un clavo número 4 para caballo de salto híbrido cobreado, de la marca Liberty. Los clavos mayormente siempre tienen una comba, que es la que va hacia afuera, para no producir algún clavo arrimado. Mayormente cuando el casco tiene una muralla muy abierta, siempre le damos un poco de angulación hacia adentro, siempre con la comba buscando para afuera, y si tenemos una muralla muy vertical, buscamos de que el clavo vaya de forma más recta. Bueno, los biseles que hicimos con la moladora se pueden ver acá. Esto va a evitar de que el caballo en algún momento se pise y no se arranque la herradura. Y aparte, mayormente en el caballo de salto lo que tendemos a hacer es dejar buen soporte en la parte posterior del casco y buen soporte en las ramas laterales, para evitar que el casco, cuando dilate, la herradura no quede dentro del casco. Bueno, para empezar con el proceso de remachado, yo uso un encastrador, que es esta herramienta, para generar una mueca bajo el clavo, previo a cortarlo. Se genera la mueca para que cuando cortamos y apretamos con la pinza de remachar, el clavo quede dentro de la perforación que hicimos en la muralla. Bueno, después de proceder al encastrado y el remachado del clavo, procedemos a darle terminación al casco, limando los clavos. Yo uso un bloque de terminación 3M para darle un poco más de prolijidad al trabajo. ¿Vieron, chicos? ¿Vieron los videos? Bueno, estas son unas imágenes más o menos que representan todo lo que vinimos hablando un poco, ¿sí? La parte más ancha de la herradura, los clavos no están por detrás, el eje podofalángico y las angulaciones pared de la muralla con talones y visto de frente. Gracias. Yo quería agregar una, bueno, viste eso que está un poco discutido, lo de ese último emprolijado que le hace ahí final por el tema del extracto tectorio. No, pero sí, yo lo hago. Y lo que por ahí se pone se cuestiona, pero bueno, eso se usa porque el extracto tectorio es el que le mantiene la humedad del casco y después con eso en ese momento se saca todo, digamos, que de última se